Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, por supuesto, a través de la frecuencia de la pluralidad Radio Cañón, la 760, en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Un privilegio saludarles y queremos arrancar con un cariñosísimo saludo, abrazo y felicitación para la muy querida María Rafaela, Mamá Lita, así conocida, queridísima Mamá Lita, un abrazo para Mamá Lita, en nombre de sus hijos, y yo les abrazo y les mando mucho cariño. Ella está en este momento abrazando a toda su familia. Yo le quiero agradecer a ella por tener hijas tan maravillosas. Ella es Marilé Andrade y Yolanda Andrade, muchachas muy lindas, muy solidarias con la Posada del Periodista y con todo aquel a quien puedan acercar y apoyarles. Así es que un abrazo también de parte de su hijo, de parte de todos y de todos nosotros desde el Club de Periodistas de México y la Posada del Periodista. 1000 abrazos, mamalita preciosa, y qué bueno que esté tan feliz. Un abrazo. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar después y agradeciéndoles este momento que nos permiten de compartir desde nuestro corazón, pues para tocar temas relevantes por demás. Está con nosotros la muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el maestro Gerardo Castilleja, también una persona muy relevante en nuestro Club de Periodistas de México, y él también forma parte del Instituto Schiller. Maestro querido Gerardo Castilleja, Ceci, muchos saludos. Bueno, vamos viendo, queridos amigos, que hay un evento muy importante, muy relevante sobre y para el desarrollo de México. Precisamente el día de hoy vemos que está y ha sucedido un evento muy importante sobre el impacto del desarrollo precisamente en Yucatán. Así es que aquí yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja en qué se traduce este proyecto de transformación de la península de Yucatán, en la que la Comisión Federal de Electricidad implementa acciones para contribuir al desarrollo económico de esta península y suministrar la energía para mover al Tren Maya y promover todo lo que está en su entorno, y precisamente con su tramo electrificado. Va a haber un tramo electrificado, esto es bien importante, y sobre todo por el puntal en lo que tiene que ver esto para el detonante del desarrollo en la península de Yucatán. Maestro querido, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Hola Celeste, buenas tardes a todos, a mis compañeros, unas felicitaciones a la profesora. Muy importante lo que pasó en la mañanera de hoy, porque el licenciado Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, anunció este programa. Creo yo que es fundamental verlo con más detalle. Y recuerdo, antes de empezar a describir lo que anunció el licenciado Bartlett, es una frase que mencionaba Abraham Lincoln cuando logró Lincoln conectar por primera vez en el mundo un tren transcontinental, o sea, un tren que atravesaba todos los Estados Unidos de este a oeste, y Lincoln, ante las críticas que también recibió por su tren, como la recibe nuestro presidente por el Tren Maya, ante esas críticas Lincoln dijo: los trenes no solamente llevan carga y pasaje, los trenes llevan la civilización a donde van.
Esto es lo que me parece que queda claro. El anuncio que hizo el licenciado Bartlett fue que la CFE hace una obra magna de, bueno, primero de electrificación, de generación. Van a construir todos en la península de Yucatán, porque Bartlett correctamente señala que el sureste del país ha sido históricamente menospreciado. Ha crecido el norte, dimensionó, ha crecido el centro del país, pero el sureste, sur-sureste, que se llama, siempre ha sido dejado rezagado. Y es justo ver que se desarrolle. Entonces el tren lleva al parejo una serie de obras, y en este caso un programa de generación de electricidad. Van a construir dos centrales de generación de ciclo combinado. Recordemos que estas son plantas de gas muy bajas, muy poco contaminantes. Una va a ser de 500 megawatts y otra va a ser de 1000 megawatts, ¿no? Son una potencia importante. Sumada van a dar poquito más de 1500 megawatts, no solo para el Tren Maya. Esto se va a poder aprovechar para los futuros obras que se van a presentar, corredores industriales, redes para aumentar la disposición de energía en la ciudad. Va a abastecerse de ese gas necesario, estas plantas, unas obras que se van a construir a través de conectar no solamente el sistema de gas que ya viene de Campeche para conectarlo, sino que además se va a conectar un gasoducto nuevo que va a venir de Texas para enlazarlo a todo lo que es la red de distribución de gas del sur del país y de la península. Estamos hablando de una cantidad importante de gas. Se va más que duplicar la cantidad de gas que va a circular por toda la península. Van a duplicar el 100%. El tren, por supuesto, va a utilizar más de 170 instalaciones eléctricas, subestaciones, como lo mencionaste, Celeste. Efectivamente, el Tren Maya, casi el 44% de su tramo, casi la mitad, un poquito menos de la mitad va a ser electrificado, y por supuesto también se va a construir, paralelo a eso, las subestaciones, que son las que permiten hacer la distribución adecuada de la energía, y se va a construir una central fotovoltaica también de cierto tamaño, ¿no? De unos 7,5 megawatts, para auxiliar también al transporte local. Se va a construir un cable submarino para Isla Mujeres, y bueno, para Isla Mujeres se va a construir nuevo, y para la isla Holbox se va a restituir el que estaba. Así que todo eso suma más de 150,000 millones de pesos. Va a generar pues arriba de 20,000, más como 22,000 empleos nuevos, temporales, en lo que está el desarrollo de la obra. Y por supuesto, todo esto para nuestros hermanos del sureste significa, obviamente, la primera palabra que se me viene es justicia social, porque si algo distinguió a los gobiernos revolucionarios es que peleaban por la justicia social, cosa que los neoliberales lo echaron por la borda. Tal vez nos tengamos que ir al corte, Celeste, y después podemos seguir. Exacto, maestro querido. Vamos a ir a un corte y no tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias en donde la pluralidad es verbo, que son las de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Y por supuesto también, si usted teclea radiocañón.com/XEABC, nos podrá tener en sus aparatos, en sus teléfonos, en sus computadoras. Queridos amigos, agradecemos también a quienes nos retransmiten por diversas estaciones de radio de manera diferida, y por supuesto también para quienes lo hacen a través de la red, queridos amigos. Bueno, pues vamos a regresar con el maestro Gerardo Castilleja para escucharle y compartir. Hablabas, maestro, de estas empleos temporales por lo pronto, pero imagínate
los empleos permanentes y el desarrollo que va a quedarse en la península de Yucatán, precisamente por este desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad que va a implementar y que hoy anunció el licenciado Manuel Bartlett Díaz en la mañanera. Te seguimos escuchando, maestro. Ajá, sí, efectivamente se van a generar, bueno, hablamos de esta obra de 151,000 millones de pesos y que genera 11,700 empleos directos y 16,800 indirectos. Ahora, es importante señalar que toda la obra eléctrica que se va a construir equivale a todo el sistema eléctrico de la ciudad de Mérida. Es como si tomáramos a la ciudad de Mérida y dijéramos, vamos a construir una nueva ciudad de Mérida y toda esa estructura eléctrica de una ciudad de 500,000 tendríamos que hacerla. De esa magnitud es la cantidad de cables, de transformadores, etcétera, de las plantas generadoras. Esto es algo grande que hace mucho no se veía en el sureste yo me atrevo a decir que en muchas otras partes del país. Por eso vale la pena señalar que lo que está haciendo el gobierno, eso es lo que yo creo, y muchos también lo creen, que estudiamos de infraestructura, la economía física, lo que está haciendo el presidente es sentar las bases de una transformación, por supuesto, no solamente en términos, llamémosle, de administración, sino en términos físicos, o sea, llevar a la península energía a través de generarla localmente, o transmitirla a través de las redes, llevar gas, etcétera, significa necesariamente que hay futuro para las generaciones que vienen y que estarán muy contentos de que las bases del desarrollo de la península se siguen poniendo estas construcciones fundamentales. Transporte, energía son esenciales para el desarrollo de cualquier nación. Exactamente. Gracias, maestro Gerardo Castilleja, y precisamente mencionas esta palabra de economía física. Nos tenemos que acostumbrar. Esto es lo que está detonando los BRICS, precisamente los BRICS Plus, ya con todos quienes se han sumado, que es aportarle al desarrollo totalmente, y que tenga que ver con tanto la población como los insumos, pueda ser del campo, pueda ser como en este caso el gas, el petróleo, el carbón, el acero, etcétera. Así es que muy interesante, maestro querido. Ceci Tapia, querida, muchísimas gracias, directora de Derechos Humanos y de Redes, querida Ceci. ¿Nos puedes compartir qué ves tú de comentarios sobre este impulso que va a ser muy importante para nuestra patria por estos hechos que nos comenta el maestro Gerardo Castilleja? Y si más adelante gustas también compartirnos, por favor, el seguimiento que has dado puntual precisamente al caso de Genaro García Luna, de este juicio, que debemos de dar seguimiento y debemos de ser plurales al investigar, ya que nos vamos dando cuenta que hay cuestiones que se van tergiversando de acuerdo a los intereses, ¿no? En este caso, pues esto de que se dijo de que se entregaron a García Luna, el que fue el director del Cártel del Milenio, más de 10 millones de dólares, y que el primer pago, dijo, fue en una polla del Cártel de Sinaloa en 2006. Y bueno, es el primer testigo en el cuarto día de audiencias de testigos y pruebas en el juicio de García Luna. Tú ya nos ampliarás esta información, Ceci, querida, y por supuesto, qué dicen las redes sobre el tema de desarrollo que se está impulsando por la 4T. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, Gerardo, y a todos los radioescuchas, tuiteros, facebookeros y quienes van a estar en este programa Voces del Periodista. Pues resulta que, como bien dijo el maestro Gerardo Castillejas, el tema de la nueva instalación e infraestructura eléctrica que está haciendo la CFE ha sido hoy una tendencia, de las primeras tendencias nacionales, por la construcción del Tren Maya, de esta central fotovoltaica Nachicocom, que conecta la isla de Holbox a Isla Mujeres, y que bueno, va a beneficiar muchísimo a la
pues a la península, al Tren Maya y a mucha de la comunidad donde va a pasar, y solamente hablamos de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro de los temas que también hablan es que en las redes sociales respecto a este tema es que hay 511 plantas eléctricas que funcionan en Estados Unidos con carbón y en México solamente 3, pero esta parte es muy importante porque recordemos que en el pasado intentaron hacer un grupo de pseudoecologistas que hablaban de eso y no se informaban que solo 34% de esta energía es el 34% es con carbón y todo lo demás no lo es, entonces es energía llamada limpia, entonces es muy importante porque obviamente la CFE va a entrar en una competencia muy grande con todas las telefónicas, incluyendo las de Slim, por el internet. CFE no solamente va a llevar electricidad, sino también internet a todo el territorio, en los lugares más recónditos en donde ninguna telefónica ha entrado de nuestro país. Entonces, yo creo que va mucho más allá del Tren Maya, que es un gran logro de esta cuarta transformación. Ahora, hay un temor que también dicen las redes sociales, que va respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de Norma Lucía Piña, la nueva magistrada titular de esta Corte de Justicia, ¿no? Y esto estamos hablando que pudieran parar empresas españolas y mexicanas, porque recordemos que en todo 2022 fue un pleito muy grande para que ellos pudieran ir generando su propia electricidad y venderla y hacerle una competencia directamente a la CFE, quienes sexenios pasados la han querido muerta. Entonces, pues vamos a estar súper atentos a este tema, querida Celeste, porque pues no se vale que usando un puesto tan importante como es la Suprema Corte, pues vayan a darle golpes duros al país, cuando entonces vamos a ser faroles de la calle y oscuridad de nuestra casa, que es México, querida Celeste. Y pues claro que con mucho gusto, si quieres, más adelante hablamos de todo el tema de García Luna y su jefe, Felipe Calderón. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues es un privilegio tener en estos micrófonos a mi maestra, a la maestra tan querida, la maestra Francisca Saavedra, maestra de tantos y por tantas cosas y de tantas maneras, una maestra del periodismo. Maestra queridísima Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, parte fundamental también del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Un privilegio escucharte. Antes de irnos al corte, maestra, ¿qué consideras pertinente e importante compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas? Te escuchamos con mucha atención. Celeste, amigos queridos, muy buena tarde. Hay tantos temas, verdaderamente nos ahoga la información, mucha falsificada, mucha con muy mala intención, pero finalmente tenemos muchas cosas que decir. En el caso de García Luna se han ido destapando capa a capa por la personalidad de este sujeto que tenía una cara visible y un cuerpo invisible, que había actuado a nombre de una pandilla, y una pandilla encabezada, pues a veces pensamos, y ojalá se logre comprobar y llevar a juicio a quienes deben de pagar el saqueo, la mala entraña y la sangre en la que bañaron al pueblo. Eso me encantaría. Ojalá, yo calculo que las instituciones de la justicia en Estados Unidos tendrán bastante sustentado el proyecto judicial en contra de este señor, como para que no hacer el ridículo internacional, no haber arrastrado a una persona, haber exhibido ciertas cosas que no van a poder probar. Yo lo dudo mucho. Y hay tantas cosas como Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc y el ridículo, la falta de educación que no sé en qué países se ilustró, y tantas cosas que nos dejan con el maxilar en el piso, o sea, como decía mi abuelita, la boca abierta. Exactamente, maestra querida. Son cuestiones que parecen como de arrabal, ¿no? No por menospreciar a ningún barrio ni a ninguna ninguna limitante económica, ¿no? Simplemente la parte de la educación, de, como dicen, la nacencia, ¿no? Cuántas personas bellísimas y que son nobles
y que tienen una educación de cuna. Por ejemplo, vemos a cuántos de nuestros indígenas, de nuestras gentes y de todos los lados, ¿no? En todos los lugares que tienen una cultura de empatía o una cuestión que se mama, ¿no? Que se ve en las familias. Y aquí lo que hemos visto, pues, es otro tipo de acciones que sí realmente ha sido muy hilarante, y así sería de no ser por pues la repercusión que pueden tener esas acciones en la seguridad incluso de la población. Así es que vamos a ver que también cierran los ojos a quienes son autoridades del INE, ¿no? Que de unas cosas sí se quejan y de otras no, ven para unos lados y para otros lados no, pero bueno, ya lo veremos. Por lo pronto vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas frecuencias en donde la pluralidad es verbo, queridos amigos. Bueno, pues vamos a seguir escuchando el tema que toca y los comentarios de la maestra Francisca Saavedra sobre lo relevante a conocer y a compartir con ustedes, maestros, amigos queridos. Adelante, maestra Francisca Saavedra. Y fíjate que yo te hablaba sobre el tema, le hablaba a nuestros amigos sobre el tema de Sandra Cuevas. La señora alcaldesa de Cuauhtémoc presumió doctorados y maestrías con un vocabulario de carretonero, por decirlo menos. No sé en qué instituto de los que pisó le enseñaron esa clase de francés, porque le iba a partir no sé qué cosa a doña Claudia. Y entonces no está bien que por un lado presumas de ciertas cosas, y lo que realmente está haciendo es el switch que vuelva a encender la campaña dura, la campaña de golpe diario, la campaña del metro y los asegúnes que hay en las investigaciones. La Fiscalía de la Ciudad de México ha hecho un primer balance y ha sacado una información que han tratado de echar para abajo, porque decían que, pues, no sé por qué están tan violentos por los panfletos que se encontraron en la delegación Cuauhtémoc. Si no es tiempo electoral, si no se necesita hacer un tiempo electoral para un monolito, tirarlo a patadas todos los días. Si le pegas diario, es más sencillo que lo tires al cabo de año y medio que falta para el proceso electoral. Entonces, es plan con maña, es algo dirigido para seguir denostando y debilitando pues el proceso de cambio que quisiéramos todos poder comprobar al finalizar la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y lo que queremos todos es que verdaderamente las cosas cambien, no de manos, sino que nosotros estemos alertas para empujar ese cambio y no dejar que vuelvan las personas que han hecho tanto daño a este país. Esto de esta campaña y seguir con el tema de la ministra y su tesis, y seguir con temas ya agotados al máximo, y no los puedes estar repitiendo como para darles la tarea hecha a todos los radioescuchas o los teleescuchas o la gente que te lee en internet. Entonces es muy importante que estemos con los ojos muy abiertos para saber a dónde nos quieren llevar unos y otros. Exactamente, maestra querida, muchísimas gracias. Amigos entrañables, bueno, pues en esta mesa tenemos el privilegio de contar con la voz del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, ustedes lo esperan. Y bueno, maestro querido, un privilegio escucharle, y pues sobre estos temas importantes que se han tocado. Por una parte, el impulso al país, que pues no recordamos con esta decisión y con un clima tan adverso por parte de algún grupo, no muy grande, pero sí muy poderoso, en contra del gobierno que la ha llevado, y sin embargo las cosas van para adelante. Este anuncio sobre el desarrollo de la península de Yucatán, y por otra parte también estos pues cuestiones ridículas, pero que serían hilarantes, lo comentábamos, de no ser y de no tener por medio pues recurso público, pero sobre todo también poder poner en riesgo, como ya se ha puesto al parecer,
pues el riesgo de la vida incluso de ciudadanos. Maestro querido, ¿sobre qué tema nos quiere usted compartir? Bueno, son varias cosas. A mí sí me gustaría pues insistir, ¿no?, en todo lo que está ocurriendo ahorita en términos electorales. Yo sí siento que ya se destaparon, digamos que los demonios con rumbo al 2024, y estamos viendo cómo se mueven diversos actores. El caso de Sandra Cuevas, yo creo que es un caso muy interesante porque revela hasta qué punto está efectivamente metido un sector de la oposición, pues ya en una guerra sucia muy abierta, ¿no?, contra una de las candidatas, ¿no?, y contra Morena aquí en la Ciudad de México. Pero no es el único caso. Hay un caso que no hay que perder de vista, que es este proyecto que están sacando Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, José Narro, la Bastida, Francisco La Bastida, Dante Delgado, Chertorivsky, Patricia Mercado, y es un proyecto que tiene como eje a Movimiento Ciudadano. Hay que verlo con detenimiento. No es un proyecto, en principio parece un proyecto sin futuro, porque estamos con gente pues ya cuyo mejor historia, cuya vida política, de la cual lo mejor de su vida política ya pasó a la historia, ¿no? Pero sí, la lectura que se le puede dar a esta reunión es muy interesante, porque nos encontramos con que efectivamente puede haber fracturas de actores de Morena, por un lado. Por el otro lado tenemos también a la posibilidad de tender un puente con el PRI y con el PAN, y esto abriría la posibilidad de un frente amplio en contra de Morena. Eso es lo que yo vislumbro que están tratando de construir, cosa que no es fácil, porque entre otras cosas ese grupo, ese sector, está también muy fracturado. Hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Ese grupo está fracturado, ese grupo tiene grandes diferencias de principios, de programa, etcétera. No es lo mismo el Movimiento Ciudadano, que apela a jóvenes, que vende una bandera de progresía, que el Partido Acción Nacional, ¿no? Pues yo sí tomaría, pues con mucho cuidado, con mucho detenimiento, todo ese proceso, lo trabajaría y pues vería hasta dónde llega. Sí creo que es un proyecto que tiene asideros, y hay que revisarlo. Sin embargo, a pesar de esto, yo estoy convencido de que el Movimiento de Regeneración Nacional pues tiene una amplia mayoría en el país, ¿no? Eso es lo que yo veo. Gracias, maestro querido. Bueno, pues sí, aquí lo que vemos es que se alían los mismos a los que ha rechazado la inmensa mayoría del pueblo de México, pero como usted lo dice, es un grupo muy poderoso y más en el sentido, digamos, económico, ¿no? Y pero también aquí va con el INE. Cuentan con el INE y con poderes económicos. Ándele, esto del INE es bien importante, pero por otra parte también pues hay guerra híbrida, entonces estamos viendo todos este tipo de cuestiones como el sabotaje del que muchos radioescuchas, cibernautas comentan, y que pues se van dando tantas casualidades que bueno, pues llevan a pensar en cosas por demás pues incalificables, Así es. Exactamente, maestro querido. Un tema delicado es el tema del INE. El INE está en plena campaña y quiere sin lugar a dudas revivir su marcha de hace unos meses, ¿no? Y está una vez más enarbolando un discurso diciendo que está en riesgo la credencial, que está en riesgo la identidad, que están en riesgo los datos de la gente, etcétera. Y hay que decir que está en riesgo la elección, dejan ver la posibilidad de que se trate
de que si se anula la elección, se abre la puerta a un proceso de reelección, etcétera. Y la verdad es que ese discurso es un discurso totalmente mentiroso. Llama la atención de autoridades electorales cuya fuerza central tendría que ser precisamente su credibilidad, le apuesten de esta manera a la mentira abierta. Y eso es... Exacto. Gracias, maestro querido. Y vamos a continuar. Yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja, hay un tema fundamental que tiene que ver con la paz mundial, literalmente. Antes lo veíamos como pues algo, hasta en los chistes, ¿no? De lo que pedían las Misses Universos en aquel entonces, y pedir por la paz mundial, y lo veíamos como algo hilarante, cuando realmente es algo que está tan cercano, desgraciadamente, y que de alguna manera pues ha habido declaraciones bien importantes. Maestro Gerardo Castilleja, ¿nos puedes actualizar en la información que tienes? Adelante. Sí, con mucho gusto, Celeste. Saludo a todos nuestros amigos. Pues la semana pasada comentamos este desfile, el desfile de tanques, que después de forcejeos, la OTAN decide que van a mandar los Alemania, la doblegaron, y va a mandar a Alemania sus flamantes tanques Leopard. Inglaterra ofreció sus tanques Challenger, Francia ofreció sus tanques Leclerc, y los Estados Unidos ofreció sus tanques Abrams. Bueno, pues esto viene a raíz de que el propio ex primer ministro Boris Johnson, muy activo, y hay que destacar que quien más está manejando al gobierno de Kiev, incluso por encima de los Estados Unidos, es Inglaterra, indiscutiblemente. Boris Johnson, ya como ex canciller muy activo, viajó el lunes pasado, lunes 23, y él dijo claramente, este es el momento. Llegó el momento de darle a Ucrania todo lo que requiera. Y entonces ahí era el banderazo de salida para que todos los países empezaran a entregar o ofrecer que van a entregar armamento pesado. Sin embargo, bueno, aquí el propio, los periódicos han estado muy activos, los periódicos de la propia oligarquía financiera como The Economist, que es una revista británica que pues muestra claramente cuál es el pensamiento de la crema innata de los grandes megafinancieros planetarios, y ellos dijeron, vamos a tener estos tanques no solo son para que se defienda Ucrania, estos tanques son para que Ucrania recupere el territorio perdido, y en concreto nos referimos a Crimea. Ahora bien, Crimea es es parte del territorio ruso desde hace 8 años, así lo considera Rusia, y se quiere crear una crisis enorme al momento de atacar Crimea. Ya no estamos hablando de Ucrania, Crimea, la península, quieren desatar lo que se conoció en el 62 como la crisis de los misiles cubanos, ahora quieren convertirlo en la crisis de los misiles en Crimea. ¿Qué significa esto? Que Crimea sea tomada por las armas que sea, por parte de la OTAN, y esto enfrentaría directamente a la OTAN con Rusia. Y Rusia, quería yo, no sé si se pueda, después del corte, hablar nada más un poco de qué es lo que está pensando, qué pasa por la mente de Vladimir Putin, que lo han colocado militarmente en un callejón sin salida. Si responde a las provocaciones que le están dando, malo. Si no responde, también malo. En las dos partes pierde, pero Putin está evaluando una tercera opción que no es militar. Y de eso, si gustas, al regreso podemos comentarlo brevemente. Por supuesto que sí. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, precisamente en Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, y gracias también a través de las frecuencias radiales que nos repiten de manera diferida
en diferentes estaciones de radio en México, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como también agradecemos a quienes a través de la red nos escuchan. Maestro Gerardo Castilleja, te escuchamos sobre este planteamiento delicadísimo, las opciones, una tercera opción que estaría viendo Putin hasta hacia estos ataques y esta cerrazón que se ve por parte de este globalismo depredador. Te escuchamos. Sí, decíamos que a Putin y a Rusia se le están poniendo dos opciones igualmente malas. Si Putin reacciona a todo lo que están haciendo las provocaciones de entregar más armas, todas las necesarias, de lanzar un ataque contra Crimea, que es territorio ruso, como dijimos, ¿verdad? Si reacciona, les abre el pretexto perfecto para que ellos digan, claro, Rusia, entonces hay que lanzarnos completamente contra ellos y hasta el uso de armas nucleares vamos a utilizarlas porque Rusia es imparable, porque Rusia quiere conquistar y quedarse con toda Ucrania. Esa es la trampa. Si no reacciona Putin, ¿verdad? Y ante tanta provocación, lo que va a pasar es que la política de la OTAN por 30 años, que ha sido expandirse, hasta ponerse en las propias fronteras rusas, amenazando con armas a Rusia, pues va a continuar hasta que los asfixien y van a terminar de destruirlos, que es el propósito explícito que ha dado la OTAN. A Rusia se le tiene que arruinar. No es un asunto de Ucrania, salvarla o hacerla democrática. Se tiene que destruir a Rusia. Entonces, ante esas dos opciones, Putin no elige ninguna de las dos. Parece que en la mente de Putin está desarrollar con toda rapidez toda una alianza de cooperación estratégica, porque sabe que el problema atrás que impulsa la guerra es la bancarrota de Occidente. Las grandes corporaciones, los cárteles corporativos en los sectores financieros, farmacéuticos, militares, etcétera, están en un proceso de endeudamiento tan grande que ya llega a los 2,000 billones. 2,000 billones de dólares es un 2 seguido de 15 ceros de deuda impagable. Entonces, lo que está haciendo Putin es abrirse a una cooperación global usando la propia plataforma que creó China, la iniciativa de la Franja y la Ruta, que cumple 10 años, por cierto, en este año, va a haber celebraciones importantes, las alianzas que se han gestado en torno a esta iniciativa, como la Organización de Cooperación de Shanghái, que la hemos venido aquí reportando, la Unión Económica Eurasiática, el canciller Lavrov acaba de regresar canciller ruso, estuvo en Angola y están trabajando fuertemente con los africanos. No se diga las reuniones que van a tener ahora con los BRICS que mencionaste claramente y correctamente, Celeste, los BRICS Plus. No solo los 5 integrantes originales de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino los que están apuntados, que son ya más de 12 naciones, Argentina, Indonesia, Turquía, Egipto, muchas naciones que quieren formar parte de esta agrupación, y esto sería realmente el flanco nuevo que Putin está presentando y que goza efectivamente de una aceptación enorme, porque todos los países no solo no quieren guerra, también quieren desarrollo. Pues eso sería para dar una primera aproximación de cómo se está conformando una nueva fuerza en el mundo de cooperación a la que América Latina debe de unirse. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Por supuesto, un tema fundamental y al que hay que dar seguimiento. Muchísimas gracias. Ceci, querida, solidaridad mil, te escuchamos con atención lo que se quedó en el tintero. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes nuevamente, maestro Rafael. Pues bueno, resulta que se ha hablado muchísimo de lo que está pasando con García Luna, pero lo más importante de este tema es que el fin de semana el expresidente Felipe Calderón comparte en su red social de Twitter un escrito de letras libres, que bien parecía un escrito más para, como muy a modo, ¿no? Como vamos a defender a García Luna, cuando hay un
caso tan fuerte en Estados Unidos en su contra, y no hablar en su contra porque les caiga bien o mal, sino porque ha cometido delitos de narcotráfico graves cuando él estaba en la Procuración de la Justicia, cuando tenía el cuidado de la nación, nuestro país. Entonces resulta que, pero el tema es mucho más grave porque en Letras Libres escriben que él había conseguido realizar detenciones muy importantes y haber conseguido reducción relevante de una violencia que ellos mismos construyeron. Lo más relevante de todo esto y en lo cual nos llena de indignación es que efectivamente hubo detenciones, pero no eran las detenciones de quienes eran sus socios, sino realmente fueron detenciones e inclusive producciones del tamaño de Hollywood para crear y falsificar secuestradores. Eran detenciones ilegales, fabricación de culpa, tortura, montajes, venganzas personales. Eso fue lo que fue García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, su jefe, y es así muy importante señalar que hay muchos periodistas, y yo no digo todos, pero algunos medios, vamos a decir medios, que son pagados para defender un gobierno que dejó heridas importantísimas, que hizo torturas y que hoy están en La Haya por estos crímenes, y no por todos, y que al día de hoy todavía hay muchos inocentes en la cárcel. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante que antes de vender sus conciencias de estos medios, pues sí pusieran mucha atención respecto al tema de García Luna, a quien no solo se le acusa de recibir sobornos multimillonarios de 10 millones de pesos y que analistas en una televisión nacional digan, no, eso es imposible porque son millones de, bueno, son toneladas el peso. Mentira. Se está hablando que si $1 pesa 1 gramo, pues obviamente hablaríamos que 10 millones podría pesar 10 kilos. Entonces no nos quieran engañar con matemáticas, con métricas, porque el tema aquí no solamente es la moralidad que puedan tener en ausencia estos personajes, sino el engaño, el robo a la nación, la tortura a un pueblo que al día de hoy sigue pagando estos lastres que hace Celeste. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, pero también hay otro que es muy importante que tenemos que hablar, la falta de principios que tiene Lorenzo Córdoba, quien ha estado enfrente del INE tantos años porque ha estado luchando no por la democracia de nuestro país, está buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice un dinero excesivo para el Instituto Nacional Electoral y que este sea intocable, y no por justicia nuevamente, sino única y exclusivamente por sentirse ellos unos personajes de oro en la vida nacional de un país que hoy sigue necesitando justicia, que es Celeste. Y bueno, pues yo no quiero comentar porque efectivamente no somos iguales. Ellos han marchado por los sueldos del INE y nosotros hemos marchado contra los 43, contra la tortura y contra los feminicidios. Por esa razón yo creo que hay que estar muy pendientes de todas estas mentiras que nos quieren venir a sembrar en los temas nacionales, en los medios comprados, etcétera, etcétera. Bueno, ese es todo mi comentario, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. Un breve comentario, maestra Francisca Saavedra, te vamos a agradecer muchísimo. Imagínate, siguiendo lo que ha dicho Ceci, lo que dice don Gerardo y el maestro Monero, creo que este espacio ha nacido hace mucho tiempo, seguro, pero hoy está sustentando, empujando, intentando invitar a la gente a que se pare un poco, analice, reflexione y escuche todas las voces y norme su criterio personal y no se deje llevar por una campaña perfectamente sistematizada apenas hace 25 años. Entonces hay que estar alertas, porque desde que llegó el cambio del principio del milenio, este país se ha venido desmoronando. Hay que estar muy, muy alertas y seguir este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, maestra queridísima, bueno, del que tú formas parte fundamental. Maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, tan querido, ¿qué comentario nos puede hacer para cerrar el programa? Fíjate, lo que unifica todos los temas que se han tocado es justamente el manejo de, vamos a llamar, que atraviesa desde
el evento de la OTAN desde la guerra ruso-ucraniana, donde efectivamente Estados Unidos, la OTAN han tenido una actuación verdaderamente siniestra para echar a andar el conflicto, pero la han cubierto por un manto de desinformación muy eficaz. Ocurre lo mismo con el caso del INE, ¿no? Aquí estamos viendo una embestida mediática plagada de mentiras en la que pesa más la narrativa que la verdad. Y lo mismo ocurre también en el caso de de Sandra Cuevas, de lo que ocurre aquí en la ciudad, de todas estas cosas. Conclusión, sí tenemos, por supuesto, que revisar a los medios y sí tenemos, por supuesto, que buscar información que sea veraz. Exactamente, maestro querido. Pues amigos, ustedes tienen un espacio de pluralidad aquí en las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Usted sabrá cuál es lo que usted opta, porque compartimos la vida, queridos amigos, y mucho agradecemos que ustedes nos brinden ese elemento esencial, el más valioso de la vida, que es su tiempo. Gracias a los maestros que hacen lo mismo de manera totalmente desinteresada, más que por el amor a la verdad, a decir datos duros precisamente sobre lo que es acontecimientos. De eso es de lo que se trata. Les queremos entrañablemente, cuiden su salud física, mental y también en su parte precisamente más íntima, para que cuidemos también a nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón, queridos amigos, y nuestra mente, precisamente informándonos de manera saludable. Los queremos mucho, un beso tronadísimo, hasta la próxima, gracias.